9 de la mañana, 22 minutos. Días atrás se conocieron cifras que hablan de un aumento en la tasa de contagio de VIH en Uruguay y también en la región. ¿A qué se debe esto? A pesar de los avances de los sistemas de salud, es que hay una pérdida en la percepción de la gravedad con respecto a la enfermedad. Lo vamos a consultar junto a la encargada del área VIH-Sida del Ministerio de Salud, grado 4 en infectología, la doctora Susana Cabrera, a quien estamos recibiendo esta mañana con mucho gusto aquí en Arriba Gente para charlar sobre este tema, sobre las cifras en particular, pero cómo se interpretaron fundamentalmente estas cifras que fueron publicadas por Naciones Unidas. Bienvenida, un placer realmente tenerla, Susana. Bueno, primero que nada, ¿cuáles fueron esas cifras? Y digamos, ¿cuál es la interpretación que se debe realizar frente a este aumento? Porque eso habla, entre otras cosas, tal vez de cambios en los comportamientos que habíamos mantenido hasta el momento, o tal vez no implique necesariamente eso. Bueno, antes que nada hay que aclarar que ONU-SIDA hace un reporte anual a través que surge no espontáneamente, sino de los datos que brinda el país. O sea, claro, los reportes se construyen con información nacional que se recoge a nivel nacional. Y en este reporte ONU-SIDA habla de un aumento de nuevas infecciones cuando se compara con el 2010 y toma como línea de base el año 2010. Yo siempre hago esta diferenciación. ONU-SIDA habla de nuevas infecciones y eso es una estimación, porque es muy difícil poder saber cuántas personas se están infectando, porque la infección se detecta cuando se diagnostica, pero claro, esa infección pudo haber ocurrido 2 años antes, 3, 5, 6, 7, 10 años antes. Sí, recordemos que es una de las características que tiene justamente el VIH. Y por eso promovemos más el hecho de que muchas veces el rastreo es lo más complejo, claro, y ha pasado mucho tiempo. Y ha pasado mucho tiempo. Entonces nosotros comunicamos a partir de ¿qué? No a partir de nuevas infecciones, a partir de nuevos diagnósticos. Eso es el número de personas que se diagnostican por año. En el año 2018 estamos cerrando las cifras, llevó bastante análisis las cifras, porque sí veníamos, nosotros del 2010 hasta el 2013 veníamos en aumento, superamos las 1000 infecciones por año en el año 2011, en el año 2013, y a partir del 2013 empezaron a bajar los diagnósticos de VIH. En el año 2018 nuevamente suben a unos más de 900 casos, o sea que estamos de nuevo cerca de los 1000 casos, cuando habíamos llegado a casi 800, menos de 800, diagnosticados. Y bueno, y ahí obviamente que uno tiene que hacer, como tú decías inicialmente, una interpretación, claro, y ir a buscar el porqué. Por supuesto, hay muchas razones, todo esto nunca se explica por una sola razón. Tuvimos un aumento, bueno, del testeo muy significativo, como viene pasando en los últimos años. De hecho, cuando comparamos 2018 con 2017, más de 100.000 test se hicieron respecto al año anterior. Ajá. Eso es algo súper importante para nosotros que venimos promoviendo esta estrategia. Ajá. Para el diagnóstico temprano, el hecho de pasar de 350.000 a 480.000 test, claro, en un año son prácticamente 130.000 test más de un año para el otro. Pero también hay otras explicaciones, claramente eso no es la única. Hay un porcentaje, esto es un tema que se está hablando, ustedes deben saber que se está celebrando la conferencia mundial ahora en México, y ayer hubo una conferencia de este punto, que es cómo está impactando la inmigración en todos nuestros países. Y Uruguay no está ajeno, si bien no es el país que reciba más inmigrantes, pero también tenemos una realidad que tenemos una accesibilidad muy importante al tratamiento. Ajá. Y hay quienes a la hora de emigrar y portando el VIH deciden en base a eso también. Esto es una situación que todos conocemos, por ejemplo, con Venezuela, pero también hay otros países centroamericanos que están pasando por una realidad similar, con muchas dificultades de acceso a la medicación y con otro contexto político, claro, social, económico, que hacen que estén emigrando, y nosotros estamos recibiendo una inmigración que está contribuyendo también a que haya un aumento, de hecho casi el 10% de los nuevos casos o de los nuevos diagnósticos, de nuevo esto quiero decirlo claro, es en población inmigrante.
Lo cual, por un lado, habla de que, bueno, realmente en nuestro país hay muy buena accesibilidad a la medicación. Sí, Cualquier persona también habla puede de un tratarse. dato, evidentemente, muy sensible para la población. Sin duda. Sin Muy duda. sensible Esto para es la un dato que población. no es solo, está pasando algo similar en Chile, por ejemplo, en México. México debe ser de los países que más inmigración tiene. Y bueno, obviamente hay que dar respuesta a las crisis y bueno, nuestro país también está Y en ese recibiendo caso, la inmigrantes. cobertura sanitaria para el migrante que llega es igual a la de una Sí, persona. sí. Cualquier un persona residente de tiene nuestro país, derecho que sea. en nuestro país a la medicación, sea del subsector público o el privado, bueno, siempre en el marco del Sistema Nacional Claro, sí, Integrado de la Salud, cobertura ¿no? De la sanitaria que se cobertura brinda. sanitaria. Pero una persona llega, rápidamente puede acceder a lo que es primero el subsector público, después luego podrá decidir. Pero si hay una cosa que se ha trabajado mucho es que las personas que, por ejemplo, que vienen ya con tratamiento no queden sin cobertura, o sea, que rápidamente haya una respuesta que no se interrumpa el tratamiento, quiero decir, porque eso da un impacto muy negativo. Y bueno, todo eso se hace y de hecho Sí, contribuye a la cobertura. Susana, ¿ven un foco de problema allí justamente que el 10% de los nuevos casos detectados correspondan a migrantes? Es decir, ¿es una nueva ventana de preocupación que se abre? A ver, estos enfoques de ¿O es VIH... esperable, es decir, en la ola migratoria que sí, lleguen pacientes es así con porque VIH? realmente, o sea, esto es así porque una de las razones también para la inmigración muchas veces es el acceso al sistema de salud. Cuando estás en malas condiciones en tu país y tienes una enfermedad crónica, y no solo es el VIH, ojo, esto es un fenómeno que, digamos, hay que verlo en el marco de cualquier otra enfermedad Sí, debe crónica. extenderse a otras enfermedades. Tal cual, donde... alguien que requiere, no sé, dializarse o que requiere Exacto. terapias crónicas y que por ahí en su país tiene limitaciones de acceso, tiene que salir, si puede, unos lo harán a través de las fronteras y a los lugares más cercanos. Perú, Colombia, están recibiendo también muchos inmigrantes, y otros que pueden ir más lejos lo van a hacer más lejos. Igualmente, es un 10%, un número aproximado a ¿cuántas personas? Para hablar del otro 90%. Cercana a las 100 personas. Cercanas a las alta. 100, pero tenemos el otro 90% de esos Claro. diagnósticos. Y allí, dejando de lado uno de los temas que podía ser, o que puede ser la incidencia migratoria, ¿qué otras cosas inciden? Claro, no, es importante aclarar esto, ¿no? Estamos hablando en ese aumento que hay, que con respecto a los años previos es aproximadamente de un poco más del 10%. Entonces, en ese marco de ese aumento hay muchas razones, porque nosotros tenemos que mirar la curva. Veníamos bajando en nuevos diagnósticos y ahora de nuevo hacemos para arriba. Claro. Y allí hay muchas explicaciones que algunas sabremos y otras no, porque realmente uno plantea hipótesis. Como decía hoy, a ver, ¿aumentó el testeo? Sí, aumentó muchísimo, más de 100.000 test. Claro, más de 100.000. Hay un fenómeno de inmigración porque no es solo de Uruguay, que está bueno decirlo, que es de toda la región, que también está incidiendo, pero también claramente los nuevos diagnósticos responden en personas que se infectaron. ¿Cuándo se infectaron? Y eso es otro tema que estamos analizando, porque estas infecciones, estamos llegando a un diagnóstico de manera tardía y eso quiere decir que son personas que se infectaron hace 10 años atrás, claro, o son personas que se están infectando recientemente, y ahí entra un poco las hipótesis que tú planteabas. Y realmente en los primeros, esto lleva a analizar algunos exámenes que se le hacen a las personas con VIH para saber en qué estado inmunitario están al momento del diagnóstico. Si la persona está con una buena inmunidad, quiere decir que su infección se adquirió hace poco. Entonces estamos asistiendo realmente a un aumento de las infecciones en los últimos tiempos. Y eso está pasando. Las personas se están diagnosticando tempranamente con buen nivel de inmunidad, entonces quiere decir que se vienen infectando recientemente. Claro. Y allí hay muchas explicaciones. Una es la que tú hacías mención al inicio. Cuando hablamos de enfermedad crónica y desmitificamos todo lo que decíamos hace unos años del VIH, que realmente pensábamos en SIDA, pensábamos en las películas, claro, en cómo moría la gente en las condiciones que fallecían sin posibilidad de acceder a un tratamiento.
Y hace muchos años venimos preocupados o ocupados de transmitir un mensaje de que es una enfermedad crónica. Entonces, eso también es verdad que hace bajar la guardia, porque el miedo a veces, lamentablemente, el autocuidado muchas veces opera a través del miedo. Exacto. Y no del conocimiento, como debería ser. Y opera en las conductas. Entonces, seguramente ese es un fenómeno que está operando. Y también es interesante ver que el tema de la prevención viene cambiando en los últimos años y que Uruguay recién está empezando a trabajar en algunas estrategias que hay que empezar a incorporar y que son innovadoras. A ver. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, las profilaxis con medicamentos. Cualquiera de nosotros sabe que si nosotros hablamos de prevención de embarazo, hablamos de anticoncepción, Sí. medicamentos y hablamos de preservativos. Podremos hablar del DIU también, dispositivos intrauterinos, o sea, tenemos como muchas opciones. Ahora tenemos que trasladar ese pensamiento al VIH. El VIH, normalmente decimos anticoncepción, preservativos. Es lo primero que se nos ocurre, se nos puede ocurrir abstinencia, pero casi no corre, o sea que preservativos. Y ahora tenemos que incorporar nuevas evidencias en la práctica clínica, y es que hay medicamentos que también previenen el VIH. O sea, hay una pastilla que se toma, que es lo que se denomina profilaxis preexposición, que la Organización Mundial de la Salud la viene recomendando en los últimos años, Sí. y que algunos países ya han adoptado como una política de salud. Pocos países en nuestra región todavía. Recién Brasil empezó hace un par de años. Yo es la con una primera vez que experiencia. escucho que podríamos sustituir la utilización... En realidad se apunta a un concepto de prevención combinada. Combinado. Sí. Preservativo más pastilla. Más pastilla en algunas situaciones, además, porque, a ver, esto es medicalizar también, están sus detractores, claro. que dicen, esto es medicalizar la prevención. Pero bueno, uno tiene que realmente dar respuesta a la evidencia que existe. Y la Hay evidencia comportamiento está. que se está modificando. Y bueno, sí, es peor tener un VIH y que nosotros estemos acá sentados discutiendo, ¿le doy o no le doy? Creo que tenemos que empezar a avanzar en ese sentido. Hemos empezado a trabajar. Esto requiere de una planificación, porque tiene que ser en un programa, porque recién decíamos, no es solo la pastilla más el preservativo. Cuando hay mala comunicación de esto, puede que se tome solo la pastilla. Y ahí tenemos otros problemas, que son sífilis, que son gonocoxia, clamidia, herpes. Y te pueden nombrar un montón de infecciones de transmisión sexual que esa pastilla no va a prevenir. Claro. Y debo suponer, Susana, por lo que estás diciendo, que de alguna manera ese cambio en el comportamiento se está dando entonces en sectores más jóvenes de la población. Sí, es en sectores más jóvenes. Increíblemente, hace unos años estábamos muy contentos porque veíamos que quienes usaban más preservativos, los más jóvenes. Y realmente decíamos, bueno, lo que pasa es que el adulto mayor de 40, te diría mayor de que uno 50, a nivel del trato con sus hijos casi ha dejado de tratar el tema porque ya se había instalado de tal manera que era como que los jóvenes ya venían con eso absolutamente aprendido. Tal cual. Digo, esto es una luz interesante para... Sí, claro, porque en realidad... Para rever el tema en familia. Y acá no hay un tema de conocimiento. Como tú lo decís, el preservativo está incorporado en nuestro discurso, en la educación, en todos lados. Todo el mundo sabe. Tú haces una encuesta y casi el 100% te va a decir que sabe que es el preservativo lo que previene el VIH. El tema es cuando pasás a la pregunta, ¿te acordás de tu última relación sexual? ¿Usaste el preservativo? Y allí baja sistemáticamente, 40, 45%. Te diré que dependiendo a veces más de las prácticas sexuales o de algunas de la orientación sexual, capaz que lo usan más. De hecho, probablemente varones gay usen más el preservativo, pero de todas maneras hay un techo y esto sabemos que es así. Y han surgido otras estrategias y cuando digo la profilaxis preexposición, digo la posexposición, que es hace más años que está, que hace un tiempo hubo todo un debate por una situación que había ocurrido hace pocos meses en la cárcel, y realmente la profilaxis posexposición, que es la toma de medicamentos después de una exposición de riesgo, también existe, y es hace años que está. Y está poco incorporada. Ahora bien, insisto en esto, no es que una sustituya a la otra, acá tenemos que ver cómo
la complementariedad es como cuando decimos doble método de prevención en el embarazo, es más efectivo que uno solo. Susana, y acá vamos a lo mismo, ¿no? La cantidad de casos que se registran de VIH mayoritariamente son hombres, de acuerdo a cómo está el mapeo, digamos, ¿no? En el país. De los nuevos casos, ¿guarda esa misma relación? Sí, la relación es la misma. Este es un fenómeno también. ¿Qué porcentaje estamos en este momento? Son 2/3 o más, son varones. 2/3 varones. En los nuevos diagnósticos. Siempre insistimos en esto. Ustedes saben que se ha tratado de cada vez más eliminar términos como riesgo o poblaciones de riesgo, porque es bastante estigmatizante. Pero a veces, claro, si uno lo pone en términos de prácticas sexuales, ¿no? Hay prácticas sexuales que no necesariamente marcan exclusivamente una población, que son las que exponen a un mayor riesgo en términos epidemiológicos y biológicos de adquirir la infección. Entonces, no todas las prácticas son iguales. Por ejemplo, una práctica sexual oral tiene muy bajo riesgo de transmisión y de adquisición de la infección, mientras que la de máximo riesgo son las prácticas sexuales anales. Entonces, eso hace que quienes tengan como práctica principal prácticas sexuales anales son los que van a estar más expuestos. Y allí surge que claramente, sí, hay personas de los grupos que se denominan grupos clave o con lo que se antes llamaba riesgo, que tienen mayor probabilidad, cuando hacemos una encuesta transversal y tomamos una muestra de esas personas, de tener VIH, y allí están los varones, sobre todo varones gay o varones bisexuales. Y tiene que ver con las prácticas, insisto en esto, porque una mujer tiene el mismo riesgo si su práctica principal o una de sus prácticas sexuales es anal sin preservativo. Y cuando hablo del sin preservativo, de vuelta, porque allí es donde está la protección principal. La protección. Después la práctica, principales barreras es esa. Tal cual. De hecho, ayer escuchaba en una de las conferencias de México que diferenciaban. Tenemos que hablar de varones gay como una de las poblaciones clave. Bueno, no, porque hay varones gay con su pareja estable, o sea, no estamos hablando para señalizar o marcar una orientación sexual ni estigmatizarla, sino que tenemos que hablar de prácticas sexuales. Y por allí. Bueno, muy bien. Yo creo que hemos tenido un panorama bastante claro gracias a Susana Cabrera, que es encargada del área VIH-Sida del Ministerio de Salud y grado 4 en infectología, a partir de estas cifras que se conocieron en el aumento de la tasa de contagio de VIH en toda la región, obviamente incluido también nuestro país. Simplemente nos queda agradecerle una vez más la amabilidad a Susana por estos minutos aquí en La Mañana de Arriba Gente. Gracias a ustedes por la oportunidad de explicar estas cosas. Muchísimas gracias. Cerramos por aquí la nota junto a Susana Cabrera.